Buenas mañanas, tardes ya, ¿verdad? Un poco más de 36 horas de que comenzó el 2022. ¿Cómo te sientes? Permíteme ver tu alegría, el gozo con el cual estás recibiendo 2022. Ok, la mitad lo está recibiendo con gozo, la otra mitad, ¿qué pasó? Amado hermano, es que no he visto todavía las promesas del Señor en mi vida. Hay buenas noticias para este año, ¿cuántos lo creen? Hay buenas nuevas para este año, ¿cuántos lo creen? Iniciamos este año con una actitud de reconocimiento, con una actitud de agradecimiento, pero más de reconocimiento de la autoridad de nuestro Dios en nuestras vidas. Reconociendo que Él es el Todopoderoso y que si Él está con nosotros y va delante de nosotros, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece para este año. ¿Cuántos lo saben? Así es, así es. Cuán importante es reconocer que si el día de hoy estamos acá ha sido por la gracia, por la misericordia, por el favor, pero por supuesto por el gran amor con el cual nos ha amado el Padre. Así que si tú estás disfrutando de las primeras horas de este 2022, quiero decirte que Dios tiene un propósito especial para tu vida, para este año. En el cumplimiento de su voluntad, que es agradable y perfecta para tu vida. No es casualidad que estés acá. No importando la edad que tengamos, no importando la condición en la que sintamos que estamos, el Señor hará grandes cosas y potentes cosas con Unidad Cristiana en 2022. ¿Cuántos lo creen? En el nombre de Jesús, amén. Dáselo fuerte al Rey, dáselo fuerte al Rey. Te invito a que cierres tus ojos unos momentos y oremos al Señor. Padre de la gloria, amado Jesús, amado Espíritu Santo, les damos las gracias porque han provisto el tiempo perfecto con la gente correcta, para el día correcto, para el día de hoy recibir una palabra de parte de ustedes, que sabemos que alimentará nuestro espíritu y permitirá también que permanezcamos firmes durante el 2022 en la fe que hemos profesado. Tú, Jesús, el camino, la verdad y la vida. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de iniciar el año en tu casa, amado Padre, y disfrutar de tu cobijo, de tu protección, de tu provisión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, ¿estás listo? ¿Listo? Ajá. Yo quiero invitarte a que si tienes pluma, papel, lápiz, lo saques, es el momento. Si tú acostumbras a tomar notas en tu celular, hazlo, está bien. Si no lo acostumbras, es un buen día para iniciar esa costumbre. Pero cuán importante es escribir lo que el Señor ha traído para nosotros, porque yo sé que será de bendición para tu vida, como también lo está haciendo y ha sido para la mía. Pues bueno, en las últimas semanas el Espíritu de Dios nos ha instruido a terminar bien el año 2021. Y en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. A través de mensajes poderosos entendimos en las últimas semanas que era necesario permanecer rendidos y humillados delante de Dios, como conocedores del gran amor con el que Dios nos ha amado. Entendimos que es necesario dar gracias a Dios en todo. Dar gracias a Dios en todo. En todo. En todo. Y en todo momento. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entendimos que era necesario no desfallecer, mantenernos firmes en nuestra esperanza, Jesús y sus promesas, sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que hizo la promesa. El enfoque fue terminar bien la carrera, finish the race. ¿Quién lo logró? Muy bien, el 30% lo logramos. ¿Qué dicen los demás? Ahí vamos, agarrando la onda. Ahora,
Después de un gran tiempo en familia, después de estar en casa con los amigos, cenando rico, después del recalentado, quizás tuviste ese tiempo de reflexión en los primeros minutos del 2022, en las últimas horas del 2021, para sentarte un poco y realmente meditar en lo que está puesto en Filipenses capítulo 3, verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo en 2021. No pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa sí debemos de hacer juntos, comunidad cristiana. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, nos extenderemos hacia lo que está adelante. ¿Cuántos traen un amén en su boca para esta palabra el día de hoy? ¿Cuántos quieren extenderse a lo que está para adelante? Nuevas cosas, nuevas cosas. He aquí, dice la palabra, todas las cosas son hechas nuevas. Así que yo te invito a que te apuntes y te sumes, porque el 2022 es el año que ha preparado Dios para Unidad Cristiana, donde seguiremos comprobando el favor y la gracia de nuestro Señor, pero también seguiremos comprobando su gloria en nuestras vidas. Porque antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido aún al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para Unidad Cristiana en 2022. ¿Cuántos lo creen? Así es. Así que durante toda esta mañana, esta tarde, estaré buscando depositar en ti esas palabras para vida eterna que Dios ha traído a nuestras vidas, para entender que si hay alguien de nosotros que haya permanecido y que haya visto la gloria anterior de esta casa en su gloria primera, deba de saber que es necesario esforzarnos, iglesia, y que cobremos ánimo, que trabajemos juntos en el Señor, porque Él está con nosotros y Él es fiel a su pacto. El Espíritu de Dios está aquí en medio de nosotros, en nuestro corazón, y debemos de entender que ya no hay razón por la cual debemos de temer. Nuestra esperanza, amada iglesia, no puede ser frustrada. Jesús, quien es y quien era y quien ha de venir, causará que la gloria postrera de Unidad Cristiana sea mayor que la primera y que desate paz que supera todo entendimiento. Asimismo el Señor lo ha escrito para este tiempo. En el nombre de Jesús yo lo creo. ¿Cuántos me acompañan? Eso es todo. ¿Listos? ¿Estamos listos? Dile a la persona que está a tu lado, la carrera está iniciando. Dile, está iniciando la carrera. Dile, comencemos bien. Comencemos bien esta carrera. Sabes, cuando pienso en el inicio de un año nuevo, también como tú pienso en el inicio de una carrera. Pienso en que conectados al Señor, quien nos dio su vida, podemos creer y saber que en Dios tenemos un propósito, una meta, una visión clara de Dios para este año en cada uno de nosotros. La oportunidad de conquistar el reto 2022. Dile a la persona que está a tu lado, lo conquistaremos con buenos resultados. Buenos resultados. En palabras de la Escritura, lo conquistaremos con buenos frutos. Buenos frutos. Las pruebas de nuestra fe en el año 2021 produjeron en nosotros paciencia, y esa paciencia trajo a nosotros esperanza que no puede ser frustrada y que no avergüenza. Reconocimos que lo más importante en el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas para 2021 fue Él, fue Dios, a quien necesitamos también para este 2022. En esta nueva etapa, para iniciar bien la carrera, Dios es lo esencial, lo más importante y lo primero. Por esa razón Jesús insiste más de 7 veces en los primeros 10 versículos de Juan 15, diciendo: permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Y escribe: porque el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. No es llevar fruto, no es llevar poco fruto, no es llevar algo de fruto. Dice la palabra: llevar mucho fruto. Mucho fruto.
Pero entonces, si la invitación de Jesús es permanecer en Él, ¿será que como hijos de Dios puede haber momentos en los que dejemos de permanecer en Él? Si Jesús nos invita a que entendamos que separados de Él nada podemos hacer, ¿será entonces acaso que habrá momentos que nos pueden retar en el 2022 a separarnos de Él, a alejarnos de Él? ¿Será que podremos abandonar por algún momento a nuestro Dios y alejarnos de su presencia, de su cobijo, de su protección, de su provisión, de su propósito, de su seguridad? ¿Será que pueda haber algo en el 2022 que quiera invitarnos a dejar de ir a la fuente de agua viva? Amada Iglesia Unidad Cristiana, déjame decirte que sí podemos alejarnos de Él, que sí podemos alejarnos de esta casa, pero también puedo decirte que podemos estar dentro de la casa, trabajar activamente, servir con diligencia, pero que nuestro corazón esté a kilómetros y kilómetros de distancia del corazón del Padre. Y de eso quiero platicarte el día de hoy, porque hay una buena forma en la cual nosotros debemos de comenzar el año, y esa forma en la que debemos de comenzar es la misma forma en la que debemos de terminar, y es permaneciendo en Él. Iniciamos bien, continuamos bien y finalizaremos en el nombre de Jesús bien, con buenos frutos. Acompáñame por favor a Lucas capítulo 15 verso 11. Lucas capítulo 15 verso 11. Te pongo en contexto en esta historia. Jesús delante de fariseos y escribas, cuestionado por los eruditos y conocedores de la palabra de Dios, les expresa y les da a conocer cómo es el reino de Dios. Y cuenta 3 parábolas, y esta es la tercera. Y dice Jesús, también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y comenzaron a regocijarse. Y comenzó Unidad Cristiana a regocijarse. El Padre nos da oportunidades constantes para volver nuestro corazón a Él. Y es a través de esta parábola que Jesús revela a la élite religiosa de esa época el corazón de Dios, contando la historia no de un hijo que se perdió, sino de 2 hijos que estaban perdidos. Uno perdido dentro de la casa y otro perdido fuera de ella.
Y aunque el título propuesto para referencia de esta porción de la Escritura es reconocido a lo largo de los años por todos como la parábola del Hijo Pródigo, sin duda alguna el énfasis de esta palabra no era mostrar lo malo que eran los hijos, no era mostrar la cantidad de errores y de pecado y de vergüenza que había pasado uno de los hijos, sino el énfasis especial y principal de esta parte de la Escritura era mostrar la gracia, la misericordia y el gran amor del corazón del Padre. Por esta razón yo coincido con la idea de que el nombre para esta parábola debería de ser parábola del corazón del Padre. Déjame preguntarte a ti que estás acá, si fuéramos uno de los hijos de los que aquí se habla, ¿qué hijo serías tú? ¿El hijo pródigo o el que se quedó en casa? ¿Qué hijo serías? A la luz de esta escritura, observo acciones y reacciones que tuvo el hijo pródigo y su hermano, que permitieron de manera paulatina y poco a poco causar que el corazón de ellos se apartara del corazón del Padre. Razones que causaron que llegara el punto donde ellos ya no permanecieran más en Él, ya no permanecieran más con Él, y que eso trajo perdición a sus vidas. Y esas razones y esos motivos, creo que el día de hoy es importante compartirlos para nosotros entonces entender qué es lo que debemos de cuidar, qué es lo que debemos de hacer comunidad cristiana en los siguientes 364 días o 63 para permanecer en Dios y llevar buenos resultados, mucho fruto. Y entonces, lo primero que veo en la parábola y que me lleva a la primera razón por la cual el hijo pródigo se separó del corazón del Padre, y que tú y yo debemos de cuidar no caer en ello, es lo siguiente. Dice la parábola: el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y es aquí donde veo la punta de un iceberg y la primera de las 7 razones y 7 elementos que hay que cuidar. Di conmigo: el 2022, todos juntos, el 2022 no se tratará de mí, se trata de Él. ¿Cuál es el deseo en tu corazón? ¿Cuál es la petición que hay en tu vida? El anhelo, la lista de objetivos que tienes para el 2022. ¿Cuáles son esos sueños? ¿Cuáles son esos planes? Lo que tú quieres, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que tú necesitas, lo que tú anhelas, lo que se trata de ti, de tu familia, de tu empleo, de tu esposa, de tus hijos, de tu trabajo, de tus proyectos, de tus planes, de tus metas. ¿O se trata de los planes de bien y no de mal que tiene Dios acerca de nosotros para darnos un futuro y una esperanza? Se trata de caminar los próximos días en mis sueños, a mi manera, en mis pensamientos y en mis ideas. ¿O se tratará el 2022 de los planes que Dios tiene acerca de nosotros, que nos permitirán corroborar y comprobar una vez más la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, buena para nosotros? ¿Sabes algo? Solo una conversión verdadera produce un cambio de vida.
un cambio de propósito, un cambio de deseos, un cambio de pensamientos, un cambio de intención. Y es que es necesario entender lo que se escribió en Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo aquí, lo que ahora vivo aquí, lo que ahora vivo aquí, lo que ahora oigo aquí, lo que hago con mis manos y el lugar donde entro con mis pies, el lugar donde me poso, lo que creo, lo que sueño y lo que pienso, todo lo que vivo en esta carne la vivo ahora en fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amada iglesia, podemos vivir la vida reconociendo a nuestro Dios como nuestro Salvador y cursar los próximos 363 días del año no reconociéndolo como nuestro Señor. Recuerda, puedes gastar toda tu vida haciendo las cosas a tu manera e inclusive poniendo condiciones a Dios. Si tú me das, si tú me permites, si tú me sanas, si tú creas, si tú abres, si tú cierras, entonces yo. Pero esa no es la forma correcta. La forma correcta está escrita en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiero invitarte a que le des un fuerte aplauso a Dios por la vida de todos los que estamos aquí. Porque razones muchas habría para estar en casa. Razones muchas habría para estar con nuestros hijos. Razones muchas habría para extender un poco más las primeras horas y disfrutar de la compañía de los seres queridos. Razones más habría para descansar antes de un extenuante 2022. Pero el día de hoy decidiste buscar primero el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas serán añadidas. Y que era importante no solamente pasar las primeras horas del 2022 cantando, alabando, agradeciendo y orando y reconociendo al Rey de Reyes y Señor de Señores de tu vida, sino que también era importante insistir y estar aquí, como es tu costumbre, una buena y sana costumbre, para escuchar la palabra de Dios para tu vida. Así que te felicito porque diste el primer paso. Ahora continúa la parábola diciendo: no muchos días después, juntándolo todo. Quiero preguntarte, ¿tú qué te imaginas que le fue entregada como herencia al hijo menor? ¿Joyas? ¿Propiedades? ¿Ganado? ¿Monedas de plata, de oro? ¿Perfumes caros? ¿Buenos vestidos? ¿Lo mejor de lo mejor? Pero dice la palabra que no muchos días después. Entonces su servidor intuye que, como no dice no muchas semanas después o no muchos meses después, pasaron escasos días, menos de una semana quizás, juntándolo todo para apartarse a una provincia. ¿Cómo llevas una propiedad a una provincia diferente? ¿Cómo le haces para llevar todo lo que te ha sido heredado a una provincia diferente? Rematándolo. Y entonces se deshizo de todo en especie para quedarse con dinero. Y lo vendió, y seguramente lo vendió mal. Y entonces aquí veo lo siguiente que causó que se apartara del corazón del padre. Porque hubo una raíz, no en ese momento que decidió decirle al padre, sino desde antes. Se dio al engaño de las riquezas. Levanta tu mano conmigo y di: no cederé al engaño de las riquezas y a los afanes de esta tierra. Mateo 13:22 dice, habla acerca de la semilla que es depositada en buena tierra y también otras que son depositadas en tierra que no es buena. Y explica en Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y no se produce fruto.
el afán de este siglo. Y es que en el sistema actual eres lo que tienes, y si no tienes, entonces no eres. Entre más tengas, mayor valor tienes. Según el coche que tienes, según la vestimenta que usas, los lugares donde comes o donde te es posible comer, las propiedades que habitas, eso es lo que te da valor. Y quizás a través de muchos años se dejó una cultura incorrecta en nuestras mentes y en nuestros corazones, pensando que entre más tenemos, más felices somos. Pero ahora entiendo algo. El tema no es tener más de algo para ser feliz, sino el tema es qué tienes en tu corazón. Porque entre más tienes de Dios, entre más tienes de Él, de su palabra, de su espíritu actuando en cada departamento y área de tu vida, llega la plenitud de tu gozo. Por esa razón, en 1 de Timoteo 6:10 dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Amada Iglesia Unidad Cristiana, cuidado, porque el engaño es muy sutil. ¿En qué momento podemos dejar de creerle a Dios y poner en primer lugar nuestro negocio, nuestra empresa, nuestras propiedades, nuestras necesidades y provisión económica aún de nuestra familia? ¿En qué momento llegamos a pensar que el 100% a nuestra manera es mejor que el 90% consagrado al Señor? ¿En qué momento decidimos dejar de creerle a Dios? Probarme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿En qué momento dejamos de creer que cuando nosotros somos fieles en obediencia al Señor, rindiendo el 10% de nuestro rendimiento, Él prospera el 90% restante? Y que es mejor el 90% con la bendición de Dios que el 100% a tu manera. Ese es el reto que está escrito en la palabra y que el día de hoy yo recuerdo para tu vida. Quizás uno de los primeros pasos que debes de dar en este 2022 sea ese. De tal manera, iglesia, que si hay tesoros que tú quisieras atesorar, que no sean de los tesoros que se pueden crear aquí en la tierra y que la polilla o algún ladrón puede hurtar, sino que sean tesoros que se hagan en los cielos, acumulados por los frutos que a su vez tú depositas en cada corazón a través del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la mansedumbre, de la templanza que el Espíritu de Dios ha puesto en ti. Tesoros para vida eterna. Porque si algún día del 2022 el Señor nos llamare a su presencia, créeme que nada de las riquezas que pudieras generar irán contigo. Los autos se quedarán aquí, las propiedades se quedarán aquí, las joyas se quedarán aquí. Inclusive las largas jornadas de trabajo afanosos se quedarán aquí. Entonces continuamos. Luego, dice la palabra, se fue lejos a una provincia apartada. Di conmigo, apartado. Todos juntos, apartado. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Se fue lejos. ¿Y sabes qué significa irse lejos del lugar donde la provisión, la protección y la seguridad y el propósito del Padre gobernaban? Era decirle: ya no quiero vivir más conforme a tus reglas, quiero vivir más conforme a las reglas de lo que está afuera. Ya no quiero más tu propósito, tu diseño, tus pensamientos, quiero hacerlo ahora a mi manera. Ya no quiero más tu cultura, quiero mi cultura. Ya no quiero más tus deseos, quiero mi deseo. Y entonces se fue a un lugar quizás allí donde los ojos del Padre no lo podían ver. ¿Por qué? Porque dejó de creer que el Padre era bueno. Dejó de creer
que el padre hacía las cosas de la manera correcta, dejó de confiar. Y esa es la tercera razón por la cual el hijo pródigo se alejó, y que tú y yo debemos de cuidar no caer. Levanta tu mano conmigo y di: yo creeré que mi Padre siempre es bueno, todo el tiempo, todos los días. Amén. Y es que sí puede haber momentos, amada iglesia, donde nosotros lleguemos a pensar que Dios no es bueno. O mejor dicho, dejemos de ver que Dios es bueno. Al ver la maldad en el mundo, entonces decimos: Dios es malo. Y si vemos la desgracia en el mundo y entendemos que Dios no es quien la orquesta, entonces llegamos a pensar que aunque no sea Él el que la orquesta, entonces decimos: tampoco hace nada para detenerla, porque sigue muriendo gente inocente, porque sigue habiendo enfermedades, porque sigue habiendo crisis. Entonces, ¿dónde está Dios? Que castiga a los que no debería de castigar, y perdona con días de vida y renovando su misericordia a los que no debería de renovarle. O nos vamos también por el punto de: por cuanto yo le pedí y no me sanó, por cuanto yo clamé y no respondió, por cuanto yo requerí y no estuvo o no respondió de la forma en la que yo quería, conforme a mis condiciones. Podemos llegar a esto, amada iglesia. ¿Y sabes por qué llegamos a esto? Porque llega un momento en el que dejamos de entender la palabra de Dios, dejamos de entender el corazón de Dios y dejamos de ver al Padre a través de Jesús. Y eso es causado por algo en especial. Para ello, quiero invitarte por favor a que me acompañes a Romanos 10:17. Romanos 10:17. Romanos 10:17. ¿Listos? Dice la palabra de Dios: así que la fe, que dice, así que la fe es ¿por qué? Y el oír, ¿por qué? Pero entonces, de tal manera que si yo estoy aquí y escucho la palabra, entonces hace causar en mi fe. Pero hay algo que también escribe Mateo 13:19 que dice: cuando alguno oye la palabra del reino, estamos hablando de la misma semilla que es depositada y la escuchamos. Perdónenme. Y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Déjame hacerte una pregunta, por favor. ¿Cuántas veces te han robado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces la palabra de Dios te ha sido robada? Levanta tu mano si estuviste la semana pasada en alguno de los servicios de la iglesia. Levanta tu mano, por favor, permíteme verla. Quizás el 50% de los que estamos acá estuvimos la semana pasada. ¿Qué nos habló Dios la semana pasada? ¿Alguien recuerda? Díganlo. Tiempo. Ok. ¿Qué versículo nos compartió Jonathan acerca de esta palabra? ¿Quién lo recuerda? Que fuerte lo diga. ¿Quién lo tiene? Bueno, quizás no nos acordemos del versículo ni de qué libro era, pero ¿qué decía la palabra? Alguien que lo diga fuerte. Ofrecer a Dios propósitos para Él. ¿Escuché bien? ¿Quién tiene algo diferente?
administrando, aprovechando bien el tiempo, porque las temporadas luego son malas. Dice Efesios 5, versículo 15 y 16, mirad pues con diligencia cómo andes, no como necios para este 2022, sino con diligencia como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nos decía Jonathan, yo debo ser alguien que se esmera y cuida todas las áreas de su vida, sacando lo mejor y exprimiendo al máximo el tiempo, porque las oportunidades son únicas para este nuevo año. ¿Se dieron cuenta de lo fácil que es que te roben la palabra? Familia, necesitamos escribir la palabra, no solamente aquí, no solamente aquí. Tenemos que causar en este 2022 para que el diablo no la robe, porque si te la roba, entonces ¿cómo estarás firme para resistir al enemigo? ¿Cómo le dirás a Satanás cuando venga a tentarte? Porque escrito está. ¿Cómo podrás decirle? Amada iglesia, si es necesario, dile al hermano que está delante, por favor, descúbrete la espalda para apuntarlo ahí, la siguiente semana que venga pueda recordarlo. Es que es necesario, amada iglesia, que la escribamos en las paredes de nuestra casa, que las colguemos en las puertas de nuestras habitaciones. Es necesario que la cantemos cuando vayamos por la calle caminando. Es necesario que la meditemos cuando vayamos manejando. Es necesario que la contemos al oído de nuestros hijos diciéndole, hijo mío, recuerda, la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñarte, para reprenderte, para corregirte, para instruirte en justicia, a fin de que seas un hombre perfecto en el Señor y estés enteramente preparado para toda buena obra. Cuán importante es hablarle a nuestros hijos acerca de eso. Por eso sí, si tú eres padre y estás aquí y tus hijos no, qué bueno que estás aquí. Porque al salir de aquí, tu tarea será recordarle a tus hijos, aun cuando fueren pequeños, qué es lo que Dios ha hablado a tu familia. ¿Sabes por qué es necesario? Porque para que cuando aún fueren viejos no se aparten de ella. ¿Sabes? Meditaba en la mañana que yo creo que Dios, Jesús, conocía la palabra porque era Dios, pero en buena parte yo creo que la conocía y la memorizó y la sabía a causa de José, su padre, aquí en la tierra, porque instruyó. Él le insistió al hijo, hijo mío, guarda tu corazón, solamente a tu Dios adorarás y no te inclinarás delante de ningún otro Dios. Tienes que saber que el Señor es contigo, y si Él es contigo, mayor es el que está en ti que aquel que en el mundo está. Tienes que recordar que planes de bien y no de mal tiene el Señor acerca de ti, un propósito eterno para darte un futuro y una esperanza. Tienes que saber que en los momentos de angustia el Señor es tu pastor, hijo mío, y nada te faltará. Tienes que recordar que habitas bajo el abrigo del Altísimo y moras bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces di, Señor, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En este 2022 Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas, cerca de su corazón, yo estaré seguro. Tienes que ser causal en tu familia. ¿Continuamos o paramos? Tenemos que ser causales. Si tú no escribes algo, es muy seguro que el 90% de lo que hayas escuchado se olvide. Así que compra una libreta si es necesario, descarga la aplicación de notas si es necesario, haz lo que tengas que hacer. Pero dedica un tiempo para escudriñar su palabra, apuntarla, recordarla, memorizarla. ¿Sabes por qué es importante memorizarla? Porque cuando nosotros memorizamos y repetimos, entonces comenzamos a escudriñar y a entender. Y cuando entendemos, entonces el enemigo no la puede robar. Porque ¿a quién le roba la palabra? Dice la palabra de Dios. A aquel que no le entiende. Por eso dice la palabra de Dios. Porque de día y de noche meditarás en la palabra de Dios.
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en este libro está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino en el 2022 y todas las cosas te saldrán bien. Todas las cosas te saldrán bien. Abro un paréntesis rápidamente. Tan importante es la palabra de Dios que en las oraciones de la palabra de Dios Jesús es el verbo. Me explico de nuevo. Tan importante es la palabra de Dios en nuestras vidas que la acción de cada una de esas oraciones es Jesús en tu vida, siendo el verbo. Por eso nos llamamos cristianos, porque como Cristo hacemos. Continuamos. Dice, no sabemos cuánto tiempo pasó el hijo malgastando la herencia de su padre. Probablemente pasaron más de 12 meses, años. Pero cuando gastas sin medida y luego encima de eso viene una crisis tal, algo que tú no puedes controlar, algo que seguramente tú no esperas, entonces por supuesto el hijo pródigo llega a un colapso. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Entonces por eso es importante, di conmigo y levanta tu mano. Estaré preparado, todos juntos, estaré preparado para la embestida del enemigo. La cuarta razón por la cual nos separamos del Padre es porque Satanás busca diligentemente hurtar, matar y destruir tu vida. Es por eso que Pedro nos recuerda en 1 de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Resistid firmes, permaneced firmes en la fe. La crisis fue tal, nos cuenta la parábola, que termina ofreciéndose como cuidador de cerdos. ¿Sabes qué significaba esto? El top de los animales que no se deberían de tocar, ni comer, ni de criar, de los animales prohibidos, era el cerdo. Pero no solo eso, sino que dice la palabra que aparte de que se convirtió en cuidador de ese top de los animales que no se deben de cuidar, ni de comer, ni de criar, también pedía que se le diera algo de la comida con la que se alimentaba a esos cerdos. Lo que Jesús está intentando decirnos en esta parábola es que este chico llegó a tal punto, tocó tal fondo, que vivió en una vergüenza absoluta durante esa temporada. Y que inclusive podemos entender que lo vendió completamente todo y se deshizo completamente de todo, a tal punto que inclusive vendió su calzado. Porque cuando él viene a la casa del padre, observa al padre que venía descalzo. ¿Y sabes qué significa? Que no solamente él vivía con vergüenza, sino que también ya era un esclavo de su condición. Porque en aquella temporada, físicamente, para reconocer a alguien que estaba bajo un yugo de esclavitud, era ver que caminaba descalzo. Entonces, caminaba sin zapatos era sinónimo de vivir como esclavo, de vivir en vergüenza y de sobrevivir a cada día. Y eso me lleva a la quinta razón por la cual él se separó del corazón del Padre y se alejó de la cobertura y de la protección del Padre. Y es que el chico no tenía buenas raíces. Levanta tu mano conmigo y di: echaré buenas raíces en este 2022. En Marcos capítulo 4, verso 15 y 17 nos cuenta lo siguiente. Seguimos hablando acerca de la semilla que es depositada en buena o en mala tierra. Y continúa la palabra y le explica Jesús de la siguiente manera: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás. ¿Quién viene? Y quita la palabra que se sembró en sus corazones.
Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, puesto que no tienen raíces profundas. Déjame hacerte una pregunta: ¿cuántas piedras del 2021 sigues cargando para el 2022? ¿Cuántos pedregales aún hay en ese corazoncito que se crearon 2021, 20, 19 y desde que naciste, que todavía permanecen contigo para este año nuevo? ¿Cuántas piedras hay todavía en el corazón que no permiten que cuando llega la palabra profundice con raíces firmes para poder resistir al enemigo? ¿Por cuántos pecados no te has arrepentido aún? Aún hay envidia en el corazón. Aún hay rencores del 2021. ¿Qué fallas aún no has perdonado? ¿Qué ofensas aún no has pasado por alto? ¿Qué piedras están impidiendo que la semilla eche raíz? Es importante echar buenas raíces y para ello permitir que nuestro Padre sane ese corazón y volver a Él. Y quizás uno de los primeros pasos que tienes que dar al salir de esta congregación sea llamar a alguien o visitar a alguien para ponerte a cuentas con esta persona. No permitas que haya rocas que inicien contigo este nuevo año que impidan que tus raíces sean firmes para permanecer en el Señor durante esta temporada. ¿Sabes por qué? Porque en este mundo vamos a tener aflicción y seguramente en el 2022 va a haber vientos y mareas que van a querer destruir tu vida, hurtar tu vida, matar tu vida. Pero por cuanto resistes en la palabra del Señor, sabes que escrito está que aunque en este mundo tengamos aflicción, podemos confiar en Él, porque Él ha vencido a este mundo. Amén a eso. Amén a eso. Amén a eso. Pero entonces, ¿cómo yo ya sé que son las piedras las que están impidiendo que se eche raíz, pero cómo las saco? O sea, dime el paso A, B y C que debo de seguir para sacar esas piedras que hay aquí todavía. Sabes, hay momentos delante de la presencia del Señor donde hay cosas que son restauradas así, pero hay otros tiempos, hay otras situaciones, otros sazones de la vida y condiciones del corazón que necesitan, di conmigo, un proceso. Así que la sexta cosa que no debes de dejar de hacer, solo por una causa sumamente más importante que la primera, es dejar de congregarte. 52 domingos tendrá el año. 52 jueves tendrá el año. 52 lunes para los hombres tendrá el año. 52 martes para las reuniones de mujeres tendrá el año. 52 miércoles tendrá el año para las reuniones de los jóvenes. No dejes de congregarte. ¿Sabes? Porque cuando dejo de congregarme, sutilmente soy llevado a aquel lugar, a aquella provincia apartada que se llama negocios, aquella provincia apartada que se llaman preocupaciones, aquella provincia apartada que se llaman enfermedades, aquella provincia apartada que se llaman relaciones tóxicas, aquella provincia apartada que se llaman afanes de la vida, aquellas cargas que no son ligeras.
y te llevan sutilmente a otro lugar. Por esa razón Jesús escribe en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y es que pasa algo importante cuando tú y yo estamos aquí. Porque cuán importante es estar en la cultura y en el reino, donde se viven los principios del reino, para que el carbón que hay en ti siga siendo avivado por el mismo fuego que está siendo avivado en otro corazón. Cuán importante es rodearte de sabios para que tomes decisiones de sabiduría conforme a la palabra de Dios y no la sabiduría de este mundo, para enfrentar las situaciones de tu día a día en los próximos 363 días del año. Cuán importante es no estar solo, porque si hubiere uno solo ciertamente caerá, y quién habrá quien le levante. Dile a la persona que está a tu lado: nos vemos los próximos 52 domingos del año. Dile: nos vemos. Sabes, es importante, porque es la palabra de Dios la que viene por el oír, la que se predica aquí, y la que también escucharás en tu casa, y escucharás en las reuniones de hombres, de mujeres, de jóvenes, en las reuniones de oración los días jueves. Y el Espíritu que da vida a la palabra es la que te convencerá cada día de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces le dirás al Señor: Señor, ve en mí, escudriña mi corazón y ve en mí si hay caminos de perversidad, porque temo, Señor, no serte ofrenda agradable delante de ti. Quiero que lo que yo veo, lo que yo deslizo en el celular, lo que yo digo, lo que yo oigo, lo que tocan mis manos y lo que hago con ellas, el lugar donde me paro, todo sea un aroma agradable delante de tu presencia, y que inclusive lo que yo dejo de ver, lo que yo dejo de escuchar, lo que yo dejo de hablar, sea una adoración constante delante de ti. Eso es lo que quiero para el 2022, agradarte a ti, porque he entendido, Señor, que no se trata de mí, y porque mayores son tus pensamientos, más altos que los míos, y esos son los que quiero vivir. ¿Sabes? Quizás la historia del hijo pródigo es la historia de casi todos nosotros. En algún momento de nuestras vidas esa historia se asemeja, o quizás es la historia que ahora vives en tu vida. Nuestras decisiones, nuestro caminar mal dirigidas, decisiones erróneas, quizás para este tiempo te han traído, aunque hay una nueva temporada, un nuevo año, un nuevo ciclo, aún te sientes esclavizado, aún te sientes avergonzado, aún te sientes como sobreviviendo el año, a un año nuevo sin esperanza. A ti te digo, amado hermano, amada hermana, cobra ánimo, porque este es el año que Dios ha renovado su misericordia para contigo y ha provisto el tiempo necesario para que vuelvas en sí y te levantes y vuelvas a casa, al corazón del Padre, donde hay abundancia de pan para vida eterna, para ti y tu familia y tus generaciones por generaciones, en el nombre de Jesús. Levántate, levántate, vuelve a casa. El hijo, dice la palabra, que volvió en sí. En griego esta palabra es una palabra que está ligada a la palabra arrepentimiento. Di conmigo: arrepentimiento. Todos juntos: arrepentimiento. Arrepentirse, amada iglesia, no es llorar. Arrepentirse no es caer, arrodillado. Porque podemos hacerlo físicamente, pero más bien lo hacemos por vergüenza y no por tener el entendimiento y la convicción en nuestro corazón de un verdadero arrepentimiento. Porque cuando nos arrepentimos hay un cambio de mente, vemos las cosas de una perspectiva diferente, vemos y observamos que hemos hecho mal. Amada iglesia, la vergüenza no cambiará a nadie. El tener vergüenza por lo que has visto en el celular, por lo que has escuchado, por lo que has dicho, por lo que has observado, por el lugar donde has estado, no va a cambiar tu vida. Si no nos arrepentimos de todo corazón, nuestra condición seguirá siendo la misma. Es necesario
un arrepentimiento genuino, que te permita ver que el Padre siempre es bueno todo el tiempo, y que así como el Hijo pudo ver, ahora entiendo, porque cuando los jornaleros que hay en mi casa, ellos comen con abundancia de pan. Realmente el Padre es bueno. Y entonces entiendo que en el 2021 y en el 2020 y así en cada uno de los años de tu vida, todas las cosas han cooperado para tu bien, por cuanto le amas y has sido llamado conforme a su propósito. Y entonces sabes que verdaderamente, pese a toda circunstancia y pronóstico, pese a todo lo pasado, lo presente y lo que está por venir, Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel a su promesa y a su amor a nosotros. Porque nuestra condición temporal no invalida el propósito eterno que tiene con nosotros. Estamos en proceso. Quizás estás derribado, pero déjame decirte, no estás destruido. Quizás te sientes oprimido, pero déjame decirte, sin esperanza no. Porque mayor es el que está en ti que aquel que en el mundo está. Y eso me lleva a Lucas 15, versículo 20. El arrepentimiento verdadero te hace dar un paso. Y dice la palabra, y levantándose, vino a su padre. Te quiero invitar a que te pongas de pie. El día de hoy, amada iglesia, tras un poco más de 37 horas y 20 minutos que comenzó el año, el primer paso que tienes que dar, déjame decirte, es tu responsabilidad. Ese primer paso que tienes que dar sí es tu responsabilidad. Hay algo que tienes que rendir. Hay una piedra que tienes que permitir que Dios saque de ese corazón. Es importante recordar, alma mía, bendice al Señor. Pero es que no entiendo, alma mía, bendice al Señor. Pero no comprendo, alma mía, bendice al Señor. Pero la condición del 2021 todavía continúa para el 2022. Alma mía, bendice al Señor. Y no olvides nunca ninguno de sus beneficios. Porque Él es el que sanará tus dolencias en el 2022. Él es el que perdonará tus iniquidades en 2022 también. Él es el que te coronará de misericordia y de favor también. Él es el que rescatará del hoyo tu vida si fuera necesario en este año nuevo. Él es el que saciará de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Él es, y solamente Él es. Hasta aquí, amada iglesia, hemos llegado a la etapa de este mensaje que es de confrontación. Porque es necesario vernos a la luz de la palabra como con un corazón descubierto. No para vergüenza, sino para saber que el día de hoy hay esperanza. Y si el día de hoy tenemos aliento de vida para el segundo día del 2022, todavía hay cosas que Dios tiene por hacer y decisiones que nosotros debemos de tomar. Levanta tu mano conmigo y di: tomaré y daré el primer paso. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Cosas nuevas para el 2022. Cosas
que ojo no vio ni oído escuchó y que no han subido al corazón del hombre aún, son las que tiene preparadas Dios para aquellos que le amamos. Insisto, pensamientos de bien, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Porque aunque estés atribulado en todo, no estarás destruido. Así que el Señor cumpla su propósito en ti. Y dice la palabra de Dios en Lucas: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y un calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y ahora lo he hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y comenzaron a regocijarse. Y comenzaron a regocijarse. Y hubo alegría nuevamente. Pero aquí quiero notar que hay ciertos elementos importantes que tú debes de observar de esta parábola. Dice que cuando aún estaba lejos, lo vio el padre. ¿Quién vio al hijo primero? ¿El padre vio al hijo o el hijo al padre primero? ¿Quién? El padre lo vio primero. Quiero que te imagines por unos momentos la escena. Imagínate que esta es el territorio, la propiedad del padre, donde estaba su casa, y se alcanzaba a ver la puerta. Y entonces ve a lo lejos al hijo y dice: sí es. Y entonces cuando lo vio, dice la palabra de Dios que se movió en misericordia. ¿Sabes por qué se movió en misericordia? Porque pudo haberle pagado como era justo, pero no lo hizo. Déjame explicarte esta parte un poquito más. Cuando el hijo le dijo: dame lo que me pertenece, es como si le haya dicho: sabes, me vale más lo que tú tienes para darme que tu persona para mí. Me vale más los bienes que puedes darme para yo aprovecharlos que lo que tú eres para mí. Pero no solamente le dijo eso, pudo haberse quedado en el mismo lugar para administrar y disfrutar de los bienes, pero no, decidió irse a un lugar apartado, diciéndole: me vale más que te mueras y llevarme lo tuyo y yo hacer lo que quiera con lo mío lejos de ti. Eso merecía que fuera apedreado porque había deshonrado a su familia. Pero al verlo a lo lejos, él, movido en misericordia, pensó: si no lo alcanzo, alguien lo ve primero. Si yo no lo veo primero, alguien lo verá y buscará una piedra y lo apedreará. No lo permitiré. Entonces dice la palabra que corrió. Pero para un hombre de su condición, un hombre de su posición social, un hombre de su edad, a ser padre de 2 hijos, tenía que estar vestido con vestiduras ceñidas a su cuerpo, sin permitir grandes movimientos. Y la única forma en la que podría correr hacia él, antes de que alguien más corriera y lo encontrara a él para destruirlo, era subiéndose el vestido. Y quizás se lo subió y se veían sus piernas, algo que era resondoso, deshonra para alguien de su condición. Y se subió los vestidos y comenzó a correr con todo el ímpetu y con todo el corazón. Antes de que él entre, yo voy, porque es necesario que tú te levantes y des el primer paso para causar que el corazón del Padre corra hacia ti. Un paso tuyo hace que el Padre corra hacia ti. Así que si estás aquí el día de hoy dando un primer paso, oh, yo ya lo veo, el Padre está corriendo hacia ti. Yo ya lo veo, el Padre te ansía a ti. El Padre se goza porque ya ha llegado su Hijo a casa, al amado en el que sí tiene complacencia. Y allí viene corriendo. Y entonces se le echa sobre su cuello y le besa. ¿Sabes? En ocasiones nosotros ponemos el cómo el Señor debe de perdonar el pecado que hemos cometido.
y le decimos: Señor, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, y encerramos en una caja el cómo él debe de responder, y inclusive nosotros condicionamos la forma en la que debe de perdonarnos. Y entonces, Señor, iré pero no levantaré mis manos. Entonces, Señor, iré pero me quedaré sentado en la última fila porque aún siento un poco de vergüenza. Entonces iré, Señor, pero sabes que no tomaré la santa cena porque aún no me siento digno. Entonces iré, Señor, pero aunque sea como uno de tus siervos, para comer algo de lo que caiga de la mesa, me es suficiente. Y te sientes manchado todavía, pero dice la palabra que él, echándose sobre su cuello, lo besó. No lo mandó a bañar primero. Olía lo que te puedas imaginar, a lo peor. Con puercos, con cerdos habría convivido. Estando en el excremento de los cerdos, había estado él también buscando algo que comer. Quizás alucinando, devariando por la hambre que se vivía después de caminar tanto de una provincia a otra. Quizás venía algo tomado para poder resistir el dolor que había en sus piernas a causa de estar descalzo todo el tiempo. Pero el Señor le amó, y antes de bañarlo, antes de ponerle vestiduras nuevas, antes de purificarlo, antes de lavarlo, decidió besarle, porque es más importante su hijo que lo que la demás gente pueda pensar. Por esa razón, dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Tú y yo le causamos la vida al ser más amado del universo, pero nuestro Padre no se arrepiente de lo que hizo, porque su gran amor cubre multitud de errores. Así que ya no pienses más en tu condición. Y si tú quieres dar un paso, yo te invito a que salgas de tu lugar y des un paso. Quizás sea algo físico que vas a hacer, pero ojo, esa persona, el hijo pródigo, no solamente lo pensó, no solamente pensó y dijo: iré a la casa de mi padre. No, lo dijo también, y se levantó y dio el primer paso. Si tú quieres causar que el Padre corra hacia ti, tienes que dar el primer paso. Hay cosas que tienes que rendir hoy, hay cosas que tienen que rendirse hoy, que no puede pasar un minuto más, una hora más, porque es mejor un 2022 rendido en el Señor. Es mejor un 2022, aunque sea un desierto, pero con el Señor, que un 2022 abundante sin Él. Así que vamos, sal de tu lugar y delante